La cuestión es que, como en muchos coches chinos, es algo que no me esperaba porque me temía lo peor. Chinos no les da vergüenza, periodismo ficción, y además haciéndolo sobre una carretera completamente rural. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. ¿Qué tenemos por aquí? Pues me he venido hasta este bucólico enclave, aquí con la hierba un poquito alta. Estoy en Roma, en Italia, y estoy en la presentación internacional del BYD Seal DMI. Como siempre, ya sabes, los chinos y sus cosas con los nombres. ¿Qué es eso de DMI? Bueno, pues es una novedad muy importante respecto a BYD, y es que la marca china va a empezar a traer en muchas de las versiones de sus coches versiones híbridas enchufables. Supongo que a estas alturas ya sabrás, y si no, para eso estamos nosotros aquí, para contarte que BYD solamente hace coches con enchufe, coches eléctricos o coches híbridos enchufables. Y este es el primer híbrido enchufable que va a vender en España, y atención, porque justo antes de meterme a grabar nos acaban de comunicar los precios y hay buenas noticias. Este coche va a tener un precio rompedor. Está claro que BYD quiere meterse a fondo en nuestro mercado y con cierta velocidad, y para acelerar lo van a hacer con coches como este. Luego te cuento un poco los precios, pero que sepas que va a haber una versión que con una batería ya grande, de 18,3 kWh y 218 caballos de potencia, combinando motor térmico con motor eléctrico, va a quedar por debajo de los 30.000 euros, eso en un coche que tiene casi 4,8 metros de longitud. Ojo, que estamos hablando de un SUV de muy bien hecho, de muy buena calidad y de muy buen rodar. Me estoy grabando esto justo cuando ya me he hecho unos cuantos kilómetros con él, y la verdad es que poco a poco hay que envidiar a otros coches que puedan ser equivalentes de precios superiores, y probablemente es mejor en muchos de ellos. Ojo con esta máquina, porque puede petarlo por los precios que va a tener. Tiene también sus defectillos, por supuesto, que te voy a contar durante el vídeo, pero lo importante es eso: primer híbrido enchufable de BYD, como puedes ver, es un sub-D con muy buena planta, muy buena pinta, y quizá lo más reseñable de este coche es el tamaño de las baterías que va a traer, porque va a haber una versión con 125 kilómetros de autonomía eléctrica. Estos dos coches, los que tienen el precio más bajo, los van a empezar a vender en agosto, septiembre. Hay tres versiones: la versión Boost, la versión Comfort y la versión Design, que tienen dos baterías distintas y dos niveles de potencia, y esta que te estoy enseñando yo hoy es la más pintona. Justamente es la versión Design, que es la última que va a llegar al mercado. Va a llegar a final de este año o primeros del 25, y cuya característica principal es que tiene tracción a las cuatro ruedas. Esta versión en concreto tiene dos motores eléctricos y tiene además el motor térmico, que en este caso, solamente en este caso, en la versión 4x4, tiene un motor térmico con turbo. En las tres versiones se comparte el motor 1500 centímetros cúbicos de ciclo Atkinson, que aquí se convierte en un ciclo Miller, precisamente por tener turbocompresor. Es el mismo motor, solo que solo esta versión va a llevar turbo, un 1.5 turbo con 131 caballos, que combinado con los motores eléctricos da un total de nada menos que 324 caballos de potencia. Bueno, ya estás viendo la estética del coche. Ha mejorado bastante la estética de BYD en general, el del Seal en particular. Y ojo a lo que viene: esta versión con llantas de 19 pulgadas y con una batería, en este caso de 18,3 kWh de capacidad, que le da para hacer unos 70 kilómetros de autonomía. Ahora hablamos un poquito más de las autonomías, los precios y las potencias del resto de versiones. Como te digo, son tres y esta será la última en llegar, pero hecho este repasillo por el exterior y las principales características del coche, te quiero enseñar el que precisamente en un coche de este tamaño podría ser el punto débil, y es el asunto del maletero, que ya lo vimos en el Seal U, y es que para un coche que está dentro del segmento D, pues un maletero que no llega a los 500 litros de capacidad, desgraciadamente no es un maletero, podríamos decir, especialmente grande. Fijaos que yo he metido aquí, vamos a verlo con tranquilidad, no te preocupes, vamos a hacer que esto se vea bien. He metido aquí mi mochila, que es una mochila grande pero de tamaño de cabina de avión. La verdad es que la sensación que da el maletero no es de ser tan angosto como esos 400 y pico litros que tiene, pero desde luego se queda por detrás de otros coches, y aquí nos han hecho el pequeño truco de que nos lo han dado sin una bandeja superior, como puedes ver, con lo cual la sensación que da de tener mayor espacio viene dada por eso, por el hecho de que no existe bandeja. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que si levantamos la tapa, ya veis que lo que tenemos debajo es el organizador para el sistema antipinchazos, pero ya no podemos bajar con más profundidad al maletero, y esta es una de las características que tiene este coche. Aquí están los cables para la carga. Voy a quitar la mochila para que puedas verlo en su totalidad. La verdad es que es un maletero que está muy bien aprovechado por las formas, y su mayor limitación es lo que tiene disponible de altura
hasta la hipotética bandeja que no tenemos aquí, desgraciadamente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay una explicación, una posible explicación. Los híbridos enchufables ya de cierto tamaño tienen buenos maleteros, pero este coche tiene una característica distinta al resto de híbridos enchufables que se venden en Europa porque los chinos son así y porque ellos lo valen. ¿Y cuál es esa característica? Pues que tiene nada menos que un depósito de 60 litros de combustible. Y eso hace que las versiones con menor potencia tengan una autonomía homologada que pasa de los 1000 kilómetros en muchos casos. Esta versión, que es la más potente y la que más consume, precisamente por eso, más potencia eléctrica y también más potencia del motor de combustión, tiene una autonomía oficial de 870 kilómetros, nada menos. Pero es que, si me permites, si me acompañas, llevo ya un montón de kilómetros, he bajado la batería hasta el 25% del 100%, y la autonomía que nos está marcando el coche todavía es de 945 kilómetros, una auténtica barbaridad. Así que con estos coches, desde luego, se puede hacer kilómetros sin preocuparse lo más mínimo, y es una de las grandes características de este BYD Seal-U DMI, que DMI significa Dual Mode Intelligent, modo dual inteligente. BYD es la primera marca del mercado que introdujo una tecnología híbrida enchufable nada menos que en el año 2008. Están muy orgullosos de ellos porque fueron, entre comillas, los que inventaron un coche de estas características. Ahora todos son enchufables y el resultado, la verdad, es que bordea lo espectacular. Y luego hay otra cuestión que me llama un poquito la atención, y es el hecho de que tenemos un híbrido enchufable con una batería que puede ser muy grande, y por ende el coche tiene la capacidad de cargar en corriente continua y no solo en corriente alterna hasta 11 kilovatios de potencia. Este coche puede cargar en corriente continua, pero por algún motivo la gente de BYD lo ha dejado en 18 kilovatios de potencia, lo cual puede llegar a ser un pequeño lastre para aquellos que estéis viajando con el coche y queráis aprovechar una parada para volver a cargar la batería y volver a salir con la batería llena, especialmente en la versión Comfort, que tiene una batería de nada menos 26,6 kilovatios hora de capacidad, lo cual le da una autonomía de 125 kilómetros. Así que, ¿qué te parece si antes de seguir nos subimos al coche, repasamos un poco la gama y el precio y a continuación vemos un poco el interior? Venga, vamos a ello. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Existen tres versiones que, según la combinación que elijas, tienen un nivel de batería o de potencia distinta o igual. La versión básica, aunque su nombre puede inducir al error, es la Boost. Esta versión tiene 218 caballos de potencia que salen de la combinación de un motor eléctrico de 170 y un motor térmico 1500 atmosférico con ciclo Atkinson para gastar menos. Es un motor que sirve básicamente de generador que llega hasta los 218 caballos de potencia combinada. Esta versión tiene una batería de 18,3 kilovatios hora de capacidad que le da para hacer unos casi 80 kilómetros en ciclo WLTP y tiene 38.500 euros de precio de tarifa más un descuento especial de la marca 200 primeros pedidos que, si le sumas el plan MOVES, que por cierto se acaba en julio, estos coches llegan en agosto y septiembre, lo normal es que el plan MOVES continúe. Si continuara igual, habrá que verlo. Con el plan MOVES, si eres capaz de tener la posibilidad de achatarrar el coche y recibir los 5.000 euros de ayuda, el precio de esa versión se quedaría por debajo de los 30.000 euros. En segundo lugar, está la versión Comfort. Comparte el sistema de propulsión, es decir, motor térmico atmosférico, motor eléctrico para una potencia total de 218 caballos, igual que el Boost. La diferencia es que el Comfort tiene una batería de nada menos que 26,6 kilovatios hora de capacidad que le da para hacer un WLTP de 125 kilómetros en modo eléctrico. Tiene exactamente los mismos derechos y las mismas ayudas, por ende, que un coche puramente eléctrico, porque todo híbrido enchufable que pase de los 90 kilómetros eléctricos es considerado legalmente como un coche eléctrico. Este no tiene el descuento de los 3.000 y pico euros, pero sí se puede acoger hasta los 7.000 euros de descuento del plan MOVES si continúa.
esa versión se quedaría en unos 33.000 con las ayudas. Son ambos precios no visto nunca antes en un automóvil de este tamaño, esta calidad y estas prestaciones. Y por encima de estos dos está la tercera versión, que es la que estamos probando hoy, que es la Design. Esta versión tiene la batería pequeña, la de 18,3 kWh, y un poco menos de autonomía eléctrica, 70 kilómetros. ¿Por qué? Porque esta versión tiene dos motores eléctricos y un motor térmico, es la más potente. Cuenta con el mismo motor térmico, pero aquí en lugar de 98 caballos da 131 porque tiene un turbocompresor y por lo tanto es un motor de ciclo Miller. Y además hay un motor eléctrico, el más potente está ahí delante, tiene 204 caballos nada menos, y un motor eléctrico detrás para sumar entre todos 324 caballos de potencia, como digo, 70 kilómetros de autonomía eléctrica, que sigue estando muy bien, y por supuesto, al llevar doble propulsión eléctrica, el coche es 4x4 y es el único 4x4 de la gama. Esta versión cuesta 45.500 euros y por lo tanto se queda también justo en el sitio del plan MOVES, donde si continúa después de julio te vas a poder bajar entre 2.500 y 5.000 euros, como siempre, por un híbrido enchufable, en función de si achatarras o no achatarras. La cuestión es que por producto, por prestaciones, por batería, por tecnología, por acabados, no existe en el mercado ahora mismo en Europa ningún coche del segmento D que pueda competir con este, y es la mejor opción que existe, por lo menos mientras estos precios promocionales, espero que se mantengan, estén vigentes en la marca. Con casi 4,8 metros de batalla, el coche evidentemente tiene bastante espacio para las plazas traseras. Ya puedes ver cómo los asientos son monobloque, como es habitual en una única pieza, y un suelo completamente plano y bastante sitio para sentarse aquí detrás. El asiento yo ahora lo tengo retrasado porque he estado grabando, pero igualmente sobra espacio para las piernas. Eso sí, no podemos meter los pies completamente por debajo, solo la puntita del pie. Hubiera estado bien, esto es una posible mejora del coche, ponerle unos anclajes que permitan poderlo subir, pero ya ves que hay espacio de sobra para las rodillas. Aquí te puedes incluso estirar, te puedes repantigar si quieres. Hay un montón de sitio. Ya veis ahí que tenemos unas tomas USB-C, tenemos unas salidas de aireación igualmente para las plazas traseras y un detector de código NFC, de conexión NFC, que puede permitir configurar algunos aspectos del vehículo. Igualmente también al fondo, ahí lo veis, tenemos doble carga inductiva para el coche y el tradicional mando del cambio de marchas de los vehículos de BYD, que tiene ese acabado de cristal tan característico. Igualmente esa pantalla, me voy a ir para adelante para que podamos comprobar qué es lo que nos tiene aquí preparado BYD. Apertura remota del maletero y altavoces, por cierto, Infinity en esta versión, y los asientos, como suelen ser habituales en los coches de BYD, muy vistosos. Este coche tiene un mullido intermedio entre blando y duro, y a mí me ha parecido muy apropiado para estar sentado ahí, para echar un viaje. Una pantalla de instrumentación que la verdad está bastante completa, no se echa nada en falta. Vamos a revisarla un poquito con ese azul tan típico de los chinos, que tan acostumbrados estamos a ver. Y por cierto, fijaos en este detalle tan delicioso, que es que a los chinos no les da vergüenza poner cuál es la traducción del consumo entre kilovatios hora y litros. Consumo de batería, consumo de motor térmico con la utilización, 6,8 litros a los 100 es lo que he estado gastando en el último tramo que he hecho, que ha sido un tramo que he hecho despacito y de manera suave. Bueno, un volante con los mandos tradicionales, a un lado los mandos del control de velocidad, e igualmente también tenemos aquí la filigrana que podemos manejar desde la pantalla de la rotación para ponerla vertical o horizontal. A mí me ocurre cuando la pongo en posición vertical que con las gafas de sol polarizadas prácticamente dejo de verla. Así que para mí, con gafas de sol, la mejor posición, sin duda, que es como voy a conducir prácticamente siempre, es llevarla de esta manera. Bueno, la pantalla ya la hemos visto en otros BYDs, es una pantalla que la verdad no tiene ningún reproche a nivel de funcionamiento, es suficientemente rápida, es bastante fluida, como puedes ver, más que la de muchos coches que son más caros, y aunque no sea lo top a nivel de iconos, tipografías y demás, es extremadamente sencilla de utilizar y además tiene muy pocos elementos que te distraigan. A mí me parece muy apropiada para eso y por eso. Bueno, y luego tenemos la posibilidad de trabajar con las pantallas minimizadas, tenemos docks y tenemos por supuesto también Apple CarPlay y Android Auto, que por cierto es como yo he estado moviéndome con este coche. Ahí tenemos el iconito de Android Auto, el sistema de climatización del coche a través de la pantalla, como puedes ver, y las salidas de aireación aquí debajo, que por cierto, un aire acondicionado que funciona muy bien, unido a una plataforma que tiene un sistema de climatización verdaderamente espectacular.
Por debajo de la consola, como en muchos coches actuales, queda este hueco, este cajón donde se pueden dejar objetos, e igualmente también tenemos, como puedes ver, dos tomas USB-C, tenemos igualmente una ranura para una micro SD y una toma de 12 voltios que llega hasta 120 vatios de potencia. Bueno, la vida a bordo del BYD no ha cambiado mucho respecto a otros modelos que ya conocíamos, como el SEAL normal. Están trabajando en una nueva interfaz que pueda mejorar la calidad gráfica de esta interfaz, pero yo la verdad es que a nivel de funcionamiento no le haría absolutamente ningún reproche, y tenemos además la posibilidad de tener una visión 360 por arriba y por los lados del coche para movernos con muchísimas opciones, que es verdaderamente útil para no acabar tocando en ningún sitio donde no debemos. Un extra también, como en muchos coches chinos, la medición de las partículas en suspensión que hay en el aire para conocer la calidad del aire. Así que visto todo esto y dicho todo esto, me gustaría explicarte un poco más de cómo funciona este sistema híbrido, y si te parece, nos vamos a la carretera una vez lo hayamos aprendido, porque tiene muchas particularidades y cosas distintas que hay que conocer y que hacen de este vehículo un vehículo muy especial. Como vas a ver a continuación, el SEAL U tiene una característica básica en cuanto a conducción. Es un coche muy orientado al confort y que cabecea ostensiblemente, así como balancea un poquito. Esto se debe a unos muelles inusualmente blandos que hacen que el vehículo tenga ese efecto cabeceo que puede llegar a molestar a algunas personas. Hay que probarlo. Igualmente también es muy interesante cómo eso hace que el coche tenga una capacidad de aislar a los ocupantes del terreno espectacular, situándolo al nivel de los mejores, en ese punto de mimo, de buen trato a los ocupantes del vehículo. No me parece que sea un coche que pueda llegar a marear a las personas, porque el balanceo está claramente más contenido que el cabeceo, que es seguramente lo que más llama la atención por esa particularidad de unos muelles inusualmente blandos para lo que conocemos en Europa. Una de las cosas que más me llama la atención del vehículo, bueno, me llaman muchas cosas la atención, que los chinos hacen de forma diferente. Por ejemplo, en la instrumentación puedes ver el consumo en kilovatios, lo que ha consumido en litros el motor de combustión interna cuando se enciende, y el resultado final traducido a litros a los 100 kilómetros para que tengas una referencia. Yo ahora, con la conducción deportiva que estoy haciendo con el coche, el consumo eléctrico más el consumo térmico me da 7,2 litros a los 100 en este preciso momento en el que estoy parado en la ciudad. El sistema de impulsión híbrido del BYD SEAL U es una auténtica joya mecánica y de la tecnología. Para empezar, el motor 1.5 consigue un rendimiento del 43%, lo que lo sitúa en la cumbre de la pirámide de la industria del automóvil. Sí, estamos hablando de un motor de combustión interna de desarrollo chino que tiene el máximo nivel de eficiencia a la altura de los motores de Toyota, que hasta la fecha eran los mejores en ese ámbito, al igual que los de Honda. Y justamente el sistema de impulsión híbrido se parece al de Honda, en el sentido de que ¿para qué vamos a decidir si el coche tiene que ser un híbrido en serie o en paralelo cuando estamos funcionando en ese modo, en el modo híbrido? Pues ponemos los dos. Eso es lo que ha hecho BYD de una manera muy sabia. En primer lugar, se prima siempre la conducción por propulsión eléctrica, pero el motor de combustión interna, mediante un sistema de engranajes con una relación fija que comunica el motor térmico con el motor eléctrico y con las ruedas, es capaz de directamente mandar la potencia del motor térmico a las ruedas cuando haga falta. Eso hace que el vehículo siempre tenga la máxima capacidad de aceleración disponible, ya sea a través del motor eléctrico, ya sea a través del motor térmico o ya sea a través de la conjunción de ambos. Por eso, en función de cómo solicites la potencia y también de cuál sea el nivel de la batería, se puede comportar como un híbrido en serie o como un híbrido en paralelo. En la práctica, según la marca, el coche no va a bajar del 25% de la batería. No es cierto. Nosotros, simplemente haciendo una conducción por carretera de montaña con aceleraciones frecuentes, hemos llegado a reducirla por debajo del 15% y hubiéramos llegado al cero si hubiera el suficiente terreno posible. Eso sí, el motor térmico siempre va a trabajar para subir el nivel de la batería hasta estabilizarlo en ese 25%, donde nos va a regalar esa reserva de aceleración inmensa que, como vas a ver ahora, tiene el coche. Es posible que escuches el motor revolucionarse un poco cuando tiene que igualar la velocidad para conectarse al sistema de impulsión del coche, pero en general lo que me ha llamado muchísimo la atención a la hora de conducirlo es precisamente el silencio del funcionamiento del motor de combustión interna cuando tenemos suficiente batería en el sistema.
según los ingenieros de BYD, por encima de 80 km por hora, lo óptimo es que se encienda el motor de combustión interna. Lo cierto es que mientras haya batería y mientras conduzcamos con suavidad, no está ahí el límite. El coche es capaz de seguir acelerando en modo eléctrico, incluso con intensidad por encima de los 110 km por hora, sin ningún tipo de problema. Y según se va reduciendo la batería, vemos como el motor de combustión parece que entra en alguna ocasión más. E igualmente también lo que he notado es que la muy intensa aceleración que tiene este coche, al final esta versión tiene dos motores eléctricos y hace el 0 a 100 en 5,9 segundos, se va perdiendo un poco según se va vaciando la batería. Esto es normal, la batería va perdiendo capacidad y por ende ya no es tan intensa cuando va bajando. Sin haber probado las versiones con el motor atmosférico, sin turbo, es evidente dos cosas. La primera, este coche, especialmente cuando tiene la batería bastante cargada, es probablemente el mejor coche híbrido enchufable que he probado por la utilización del motor de 4 cilindros de gasolina. Su sonido está muy apaciguado, está bastante bien contenido y solo al final, cuando ya no tenemos preeminencia de la propulsión eléctrica porque hemos llegado a ese 25, lo vamos a escuchar, lo vamos a notar, pero siempre, salvo que hagamos aceleraciones muy fuertes, de una manera bastante contenida, lo cual para mí ha sido una sorpresa muy positiva porque me temía lo peor y no ha sido así. Y lo segundo vinculado con esto es que evidentemente las versiones con el motor Atkinson, las versiones de 98 caballos atmosféricas, no van a poder llegar al agrado de uso de este motor turbo porque básicamente cuando tengamos que tirar de él, al no haber turbo, vamos a tener que subir más de revoluciones para conseguir un régimen, un par, una fuerza suficiente, con lo cual yo deduzco que el grado de conducción de esas versiones no será tan alto como el de esta, de la Design. Pero esto es un poquito periodismo ficción porque esas versiones todavía no las he probado. Cuando las tengamos a mano lo haremos y podremos comparar. Lo cierto es que esta roza lo delicioso. Y no es fácil porque en la mayoría de híbridos enchufables de 4 cilindros, la experiencia de conducción contrastada entre el motor térmico y eléctrico a veces arruina esa tremenda suavidad y agrado. No es el caso de este coche. Una de las cosas que me hubiera gustado tener en este coche es una carga en corriente continua más rápida. Lo que hace BYD simplemente es cambiar la longitud de las baterías en función de si compras la versión de 18,3 o 26,6 kilovatios hora. Esos 18 kilovatios de potencia en corriente continua, si hubieran sido 30, 40, 50, hubieran sido la guinda del pastel, teniendo en cuenta además que como no se puede tener todo, al menos nos compensan con un depósito de combustible de nada menos que 60 litros que una vez llenado hace que te olvides directamente de repostar por una buena temporada. La verdadera prueba del algodón a este BYD Seal-U híbrido enchufable es hacer lo que estoy haciendo yo ahora. Reducir la capacidad de la batería hasta dejarla al límite en el que el motor térmico se ve forzado a funcionar. Y además haciéndolo sobre una carretera completamente rota, de estas que son tan típicas, internas italianas, en las que se pueden observar varias cosas. Primero, lo bien que aísla el coche por las características de la suspensión. En segundo lugar, que el ruido de rodadura está presente, no es el coche más silencioso del mundo a nivel de aislamiento de viento y de rodadura. Los neumáticos tampoco son exageradamente grandes, unos 235 con llanta de 19 en la versión top, que parecen muy apropiados para la potencia que tiene el coche y el peso, 2 toneladas y 340 caballos. Muchos coches con bastante menos nos vamos ya a medidas locas de 255, etc. Y luego, pues ¿qué ocurre cuando tienes la necesidad de hacer un adelantamiento con la batería ya en el límite? Eso es lo máximo que vas a escuchar el motor de combustión interna, que es bastante poco, pero es que como todavía estamos por encima del 20% de batería, empuja como un demonio. He tenido que levantar el pie porque estábamos ya acelerando casi por encima de nuestras posibilidades. Y luego entras en la curva y el nivel de balanceo y de control del coche está muy comedido. Esa primera impresión que te llevas de que podría ser un coche excesivamente fofo, no se corrobora, no es cierta una vez que te metes en una carretera de curva por todo lo que te he explicado hasta aquí. Eso sí, hay pequeño nivel, cierto nivelillo de rebote que se podría mejorar para tener mayor control de la carrocería de por dónde pasa. Pero aunque notamos rebote en la rueda, a lo mejor un poco más de lo esperado, lo cierto es que lo que no tenemos es pérdidas de la trayectoria ni desviaciones de la misma. Está bastante bien conseguido con estos pequeños matices que te cuento. Aunque los ingenieros me han dicho que el coche no permite nunca que se baje del 25% de la capacidad de la batería y tienes un 23% conduciendo con suavidad, y probablemente si yo estuviera acelerando y frenando poco, constantemente exigiendo al motor térmico, lo que acabaría ocurriendo, como ves, es que la batería seguiría bajando, pero aún así
la capacidad que tiene el coche de empujar y de no hacer ruido, la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Es algo que no me esperaba y bueno, pues que me ha convencido. El BYD Seal U DMI me ha impresionado, no te lo voy a negar. Me ha impresionado sobre todo, más allá de consideraciones estéticas y de los fallos que pueda tener, como una pantalla, por ejemplo, cuyo brillo dejaba bastante que desear en el superdía soleado que tuvimos aquí en Roma, es el sistema de impulsión híbrido que funciona verdaderamente bien, mejor probablemente que el de la mayoría de coches híbridos enchufables que he probado hasta la fecha con un motor de 4 cilindros. Tendría que compararlo con los mejores, pero no recuerdo uno que tenga una entrega tan intensa y tan directa en modo eléctrico y en el que la conjunción con el motor de combustión interna esté tan bien parida como en este coche. Verdaderamente asombroso, y con esta oferta limitada por en el tiempo, con 200 unidades que BYD ha puesto en el mercado, probablemente va a ser un empujón definitivo para que este coche sea conocido y reconocido como lo que es, un vehículo muy amplio por dentro, con un maletero algo justo por toda la parafernalia de motores eléctricos, baterías y etcétera, y con un sistema de impulsión verdaderamente sorprendente para lo bueno y campeón, teniendo en cuenta que no tenemos muchas referencias sobre algo así venido de China. ¿Ya se han quitado las dudas? Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.